Anunciado, hoy tenemos aquí en los estudios de RPP al señor Freddy Hinojosa, actual vocero presidencial y que se desempeñó en un cargo importante en Jaliwarma durante la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. El allanamiento hoy a su vivienda y las de otros implicados, y también esta figura de la detención preliminar que no prosperó por la ley aprobada en el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo. Señor Hinojosa, muchas gracias por concedernos esta entrevista en exclusiva para RPP. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, a ver, pese a todo lo que ha pasado hoy, se puede decir, señor Hinojosa, que ha tenido suerte, porque no prosperó la detención preliminar y la idea es, seguramente usted lo ha visto o lo ha leído, de que el Ejecutivo ha tardado la promulgación de la reposición de la detención preliminar, inclusive en caso de no flagrancia, para apoyarlo o para ayudarlo. Ante esto, ¿qué responde usted? Bueno, la administración de justicia en un país que se precie de ser civilizado no es una cuestión de suerte. Y lo dice la propia resolución y lo dice en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo. No hablemos de la ley que es reciente. Disponer una medida que implique la restricción de las libertades de un ciudadano obliga al juez de la causa a realizar lo que en derecho se denomina un test de proporcionalidad, ya que, como comprenderás, Carlos, restringir la libertad a un ser humano necesariamente obliga al juzgador a establecer un alto estándar jurídico. Entonces, no basta con un reportaje periodístico como el que ha sido el inicio de esta incorporación en el proceso penal que ha sido materia de la diligencia del día de hoy. Porque si analizamos la resolución, lo único que encontramos como evidencia es el dicho de un tercero. Es decir, la señora dice que escuchó a una persona que le decía a su jefe, dile a Freddy. Y obviamente el periodista dice, pero Freddy, ¿quién Freddy? Freddy Hinojosa, el vocero. Bueno, sí, el vocero. Ah, el vocero. Entonces lo incorporamos al vocero en un procedimiento penal, hacemos el allanamiento. Señor Hinojosa, la resolución también la tenemos nosotros, ¿no? Y efectivamente el hecho de que no se acepte la detención preliminar en su contra por 10 días es básicamente por esta ley. No, pero ahora, permítame. Sí, claro. Ahora, ¿no considera usted que se ha visto favorecido? No, desde ningún punto de vista. Reitero, porque para establecer una medida de esa naturaleza, el juzgador tiene necesariamente que cumplir un alto estándar jurídico, lo que implica los elementos suficientes que imputen a cualquier ciudadano. Lo ha dicho hoy la fiscal de la Nación en RPP. Sí, pero yo no voy a referirme a la manifestación de la fiscal de la Nación. Pero ella es la fiscal de la Nación. Ella el procedimiento penal no pasa por la fiscal de la Nación. Para ello tenemos una fiscalía responsable, tenemos un despacho fiscal y, lo más importante, tenemos un juez de garantías. En este caso, a quien le corresponde admitir o no cualquier medida restrictiva de derechos es al Poder Judicial a través del juzgado correspondiente. Claro, pero el juez se ve obligado, obviamente, a aplicar la ley. No necesariamente, le repito, y lo dice en la propia resolución. El juez está obligado a realizar el test de proporcionalidad. Exacto. Es decir, compulsar el suficiente caudal probatorio, los elementos que permitan vincular a cualquier ciudadano con una imputación. Porque hoy en día, Carlos, podríamos imputarle a cualquier ciudadano un delito y eso no es suficiente para que inmediatamente se le aplique una medida restrictiva de derechos de tal naturaleza como la detención preliminar. A ver, le voy a leer parte de la resolución en el caso suyo, ¿cierto? En referencia a usted. Freddy Hinojosa, hombre clave en su condición de director ejecutivo desde el 27 de marzo del 2019 a noviembre del 2019, a noviembre del 2022. ¿Estamos correctos en la fecha? Sí, ¿cierto? Claro. Ok, se habría integrado la presunta organización criminal y tendría el rol siguiente: declarar los productos objeto del programa de alimentación Jaliwarma como macroregionales. Carlos, ¿me permites hacer una primera precisión con respecto a esa imputación? Tenemos justamente la resolución en imagen. Ya. Ahí está, sí, precisamente. Ya. Declarar los productos objeto del programa Jaliwarma como macroregionales. A través de este importante medio de comunicación, quiero decirle a la opinión pública que el concepto de productos macroregionales como un mecanismo para promover la producción local no fue generado en mi gestión.
venía Ya. del 2018. Es decir, cuando yo asumí el cargo ya existía ese mecanismo de promoción de los productos regionales. Primera falsedad. Segundo punto, coordinaba con el personal encargado de este programa para evitar que se efectúe el control de ADN a los productos que se adquirían en el programa de alimentación Jaliwarma. Segunda falsedad. Jaliwarma tiene rigurosos protocolos. Los protocolos son normas que establecen responsabilidades. ¿Comprenderás? El programa Jaliwarma tiene, si bien es cierto, una dirección ejecutiva, tiene una alta dirección, tiene órganos técnicos y luego tiene 27 unidades territoriales en todo el país. Cuando usted dice diversos protocolos, ¿a qué se refiere? ¿Control de alimentos? Procedimientos de control de alimentos donde se establecen responsabilidades. O sea, Pero entonces este protocolo ha fallado. No le corresponde al director ejecutivo aplicar un procedimiento de control de un alimento en específico. ¿Pero qué ha fallado entonces? Los protocolos deben haber fallado para que se hayan producido las intoxicaciones. Muy bien, Carlos. Precisamente fuera de micrófonos hablábamos que en alguna oportunidad nos reunimos para destacar las bondades del programa durante mi gestión. Recuérdese que en la gestión de quien les habla no hubo intoxicaciones alimentarias como consecuencia de los productos que distribuye el programa Jaliwarma. Las intoxicaciones, que son materia además de investigación actualmente, se producen después de haber dejado el cargo. Ya. Y básicamente todos los hechos relevantes, son hechos acontecidos en el año 2023 y 2024. Y algo muy importante para que la opinión pública tenga claridad. Quiero informar a la opinión pública que la empresa Frigoinca no fue proveedor del programa Jaliwarma durante mi gestión. Eso me lleva es decir, no firmó ningún contrato. El primer contrato lo firma en enero del año 2024. Eso me lleva al tercer punto, ¿no? Usted habría favorecido a la empresa Frigoinca, estoy leyendo la tesis La fiscal, resolución. Sí. para que fuera único proveedor de las conservas de res, que si bien el tiempo que estuvo Hinojosa, la empresa Frigoinca no contrató directamente con el Estado, también lo que es que el programa de alimentación de Jaliwarma tenía registrado a Frigoinca como fabricante de conservas cárnicas, o sea, de carne, y obligándose y premiándose a los proveedores de Jaliwarma a comprar las conservas de carne Don Simón producidas por Frigoinca. Fíjate, Carlos, lo peligroso de una resolución de esta naturaleza. Absolutamente falso. Y te voy a explicar por qué. El programa Jaliwarma contrata con proveedores de acuerdo a espacios territoriales. El proveedor, a su vez, tiene la facultad de comprar alimentos en el mercado. Es decir, le pongo un ejemplo, leche. Si la leche forma parte de la canasta alimentaria, con más o menos 40 productos, porque comprenderás que no solamente es un producto que contiene el desayuno o el almuerzo escolar, hay una serie de productos. Entonces, el proveedor, y vamos a poner un ejemplo, la empresa A gana un proceso de compras y tiene que llevar una canasta alimentaria a la institución educativa. La empresa es libre de contratar con cualquier productor del mercado. No existe mecanismo alguno a través del cual el programa le obligue o le premie a un empresario que compre un producto u otro producto. Porque es una relación entre privados. Y eso tiene que ver con un tema de oferta y demanda. Y el proveedor va a comprar productos del mercado. Y durante su gestión, perdón, ¿no le notificaron sobre la mala calidad del producto? Han habido algunos incidentes muy puntuales sobre la base del cual el programa de inmediato tomó las acciones respectivas, comunicando a las autoridades sanitarias, inclusive interponiendo denuncias penales. Se actuó de manera inmediata y con la celeridad que el caso amerita por un tema de salud. Pero reitero, no hablamos de intoxicaciones alimentarias. Reitero, durante la gestión, un hecho importante para tener el contexto de Frigoinca. Le pido que sea más concreto porque no quiero que nos gane el tiempo. No, muy puntual. La empresa empieza a operar en el mercado el año 2017, 2018, hasta el 2024, más de 6 directores ejecutivos han transcurrido por ese programa. Sin embargo, el vocero presidencial, por ejercer una función de carácter política, es el único que en este momento es emplazado en este proceso. ¿Cuándo empezó a distribuirse el producto? ¿En el 2023? Según
Según los reportajes y según el RUC de esta empresa, el 2017 inicia operaciones y empieza a comercializar con el programa a través de los proveedores el 2018. Y el 2024, otro hecho importante, recién Frigoinca suscribe un contrato directamente con el programa Jaliwarma. De tal manera que durante el lapso donde yo fui director ejecutivo, el programa ni inició sus operaciones, ni mucho menos fue proveedor directo de Jaliwarma. Suscribía contratos entre privados en los cuales no participa el Estado, mucho menos el programa Jaliwarma. De tal manera que no existe esa conexidad para poder vincularme a los hechos que ahora son materia de investigación. La tesis fiscal también habla de proveedores, trabajadores de Frigoinca, que coimeaban a funcionarios de Jaliwarma y permitían que esos productos sean distribuidos en los colegios, ¿no? Se ha presentado un celular con mensajes de, en este caso, la jefa de ventas de la empresa, en donde hace coordinaciones con los funcionarios que están involucrados en esta investigación. Carlos, ¿te has fijado en la fecha de esos hechos? ¿Cuándo se producen esos hechos? Cuando usted era director. No. Esa es la investigación que yo le hablo de la tesis fiscal. Del año 2024, a raíz de intoxicaciones producidas en dos jurisdicciones específicas. Yo le refiero la tesis fiscal. Ya. No es mi idea. No, es que es la tesis fiscal. Por eso estamos aquí para que usted nos dé su versión. Yo le hablo sobre la realidad y sobre las propias disposiciones fiscales. Los hechos que son materia de investigación penal, como los actos de corrupción que ha señalado claramente, no son en mi gestión, desde ningún punto de vista. Y lo afirmo categóricamente con vista de la carpeta fiscal. Basta con realizar una verificación precisamente de las impresiones del celular para verificar que esos hechos son posteriores a mi gestión. ¿Y por qué durante su gestión, siempre remitiéndonos a la tesis fiscal, por qué durante su gestión las ventas de Frigoinca aumentaron de manera exponencial? ¿No? Tuvieron gran acogida en otra falsedad, Jaliwarma. Carlos. Otra falsedad. Y hay además declaración de dos colaboradores eficaces. Yo no hablo sobre la base de declaraciones, yo hablo sobre la base de la información estadística que obra en el programa. Pero eso ha sido tomado por la Fiscalía para la solicitud de allanamiento y detención preliminar. No podemos obviar eso. No, por supuesto. Precisamente la Fiscalía es una parte en el proceso. La Fiscalía tiene una función, la defensa tiene otra función y corresponde al juzgador merituar adecuadamente. Y eso es lo que se está haciendo. Por eso le hablaba del test de proporcionalidad y todo ello. Sobre este tema, es importante precisar, para que no quede en el aire, que no es cierto que durante mi gestión la empresa Frigoinca tuvo el mayor volumen de ventas. Y le voy a decir qué año fue. El año 2023. Y tiene una razón que el programa en su momento lo ha explicado, que ese año hubo un problema con otro producto lácteo y tuvieron que incorporar las proteínas de origen animal. Pero bueno, es una razón que corresponde a una gestión distinta a la mía. Quiero cerrar este tema con una pregunta, porque usted sabe que esta investigación, hemos escuchado sus descargos, pero esta investigación, yo creo que usted es consciente de ello, le hace daño al gobierno, ¿cierto? Al Ejecutivo. Y por eso... usted, mientras dure estas investigaciones, ¿no ha pensado en dar un paso al costado? ¿Por el bien del gobierno? Todos los funcionarios estamos supeditados a la evaluación permanente del titular, quien nos designa. De tal manera que ante una situación que más bien diría yo le hace daño a la credibilidad del sistema de justicia. Porque si analizas, Carlos, ¿cuál es el único medio que tiene la Fiscalía para imputarme estos hechos? Es la manifestación del dicho de un tercero en un programa periodístico. Al margen de eso. ¿Eso es suficiente para poder afectar la honorabilidad de una persona? Al margen de eso hay una investigación, quiéralo o no. Pero precisamente la investigación tiene como objetivo el esclarecimiento de los hechos. Por eso le pregunto. Y en ese sentido, esta situación hace daño al Ejecutivo desde el punto de vista político. En base a eso y pensando en el gobierno, ¿usted no quiere dar un paso al costado? Nosotros, reitero, estamos supeditados a la confianza. No, la pregunta es directa. ¿Usted de motu propio no puede dar un paso al costado? La confianza. Estamos ¿Usted de motu permanentemente... propio? ¿Usted puede decirlo? No, yo considero con absoluta seguridad, y se lo digo a los televidentes, no tengo ninguna
participación, por más mínima que sea, en los hechos que son materia de esta investigación. No quiere No lo renunciar. conozco al señor propietario de esta empresa, no he tenido ningún tipo de vínculos con él, no he favorecido a esta empresa y los hechos que se investigan son hechos posteriores a mi gestión. De tal manera que no existe ninguna razón para que se me pueda imputar un hecho de esta naturaleza. Y tenga la seguridad que en el ¿No es aferrarse al cargo? en el transcurso de las investigaciones se va a esclarecer plenamente estos hechos. ¿No es aferrarse al cargo? No nos aferramos al cargo. A asumir, Carlos, fíjate, asumir esta posición y convertirse en un objetivo de algún sector, realmente no creas que es muy grato. Hace algunas semanas te comento que en Palacio de Gobierno me pidieron dar una comunicación a los medios de comunicación con respecto a un tema que tenía que ver con el área de administración, unas órdenes de servicio que era muy sencilla. ¿Y sabes qué, Carlos? A raíz de eso se me aperturó una carpeta fiscal. A ver. Por un hecho que ni siquiera tengo participación. O sea, fíjate, ¿no? Entiendo, sí, sí. Es un tema político. Quisiera tocarle ya otros temas, por favor, porque nos gana el tiempo. A ver, el último 30 de octubre en una declaración usted dijo que Dina Boluarte estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima. Recordamos esa conferencia de prensa. Pero no en Mykonos, en el condominio Mykonos. Al día siguiente el premier dijo que Dina Boluarte sí estuvo ahí, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo es posible tanta contradicción? En realidad, ¿quién es el vocero acá? Usted es el vocero nominalmente, ¿cierto? Pero ¿quién es el que desempeña en la realidad, en el campo, el cargo de vocería? Porque los ministros hablan y se mandan por su parte. Esa confusión puede generar algunos malentendidos, ¿no? Vocero no existe como cargo. Usted no va a encontrar en el organigrama del Estado una posición que diga vocero ministerial, vocero presidente. No existe. Es una labor, es una actividad. Pero es una actividad que debe cumplir usted, ¿no? Cuando un funcionario público, un ministro, por ejemplo, atiende una entrevista, atiende una conferencia, se convierte automáticamente en un vocero, ejerce la vocería. Mi posición dentro del organigrama es jefe de gabinete técnico de la Presidencia de la República. Ahora, figura muy distinta al concepto del portavoz del Ejecutivo. El portavoz del Ejecutivo, por mandato legal, después de la presidenta, es el presidente del Consejo de Ministros. Posición que desde Porque uno se pregunta quién es el portavoz entonces, ¿usted o Adrián Sen? Ser portavoz es diferente a ser vocero. Ejercer la posición de portavoz implica un relacionamiento con los otros poderes del Estado y asumir una posición política con respecto al Poder Ejecutivo. Lo establecen las funciones y lo establece la Constitución. En tanto que la vocería, y lo que hacemos es comunicar acciones, actividades importantes de la Presidencia de la República. ¿Hay disputas entre usted y Adrián Sen? No, desde ningún punto de vista. ¿Justamente por este cargo? ¿Por esta labor? Es que, le repito, es una actividad, es una tarea. Por eso. Y la tarea es transmitir información a los medios de comunicación para que a través de ustedes podamos llegar a la ciudadanía, que es el objetivo final. Que la ciudadanía se encuentre informada de las actividades que se realizan en Palacio de Gobierno. Nosotros no emitimos posición, no generamos una opinión al respecto. Mi función como jefe de gabinete técnico está establecido en los documentos de gestión de la Presidencia de la República. Sobre el tema de la cirugía de la presidenta, hemos escuchado a algunos ministros, o que eran ministros en aquel entonces, decir que no sabían nada de la cirugía. Decía que la veían igual a Dina Boluarte, aunque ella después confirmó la operación. Una de ellas ha sido Magnés Márquez, que era ministra de Educación. Dijo que el 5 de julio del 2023 no estuvo presente ella y le dijeron que estaba con gripe. Susi Sato, jefa de comunicaciones, dijo que la presidenta tenía un problema bronquial. Eso les dijeron. ¿Por qué estas versiones que no eran realidad? Bueno, pregúnteselos a ellos. Yo me quedo con la posición de la Presidencia de la República. La Presidenta de la República... Pero no me va a decir que son personas mentirosas. Magnés Márquez y Susi Sato. La Presidenta de la República, a través de un acto de comunicación, precisamente ha expuesto en detalle estos hechos. Pero le pregunto sobre esta diferencia de versiones. No podría pronunciarme respecto a la afirmación de otra persona. No, pero acá lo que se ve entre los propios integrantes del gabinete, es esa diferencia de opinión que genera muchas más dudas. Por eso le pregunto, usted como portavoz del gobierno. No hay ninguna duda. Ya la presidenta, pero si hay versiones diferentes, sí hay dudas. La presidenta de la República ha señalado con absoluta claridad los detalles sobre ese tema. Y esa es la posición con la cual nosotros nos quedamos. Bueno, igual persisten las dudas. ¿Cuándo se va a promulgar la ley que restablece la detención preliminar sin flagrancia?
Como todo procedimiento vinculado a una autógrafa de esta naturaleza, el documento se traslada a los sectores involucrados con emitir opiniones, la misma que es sistematizada por la Presidencia del Consejo de Ministros y es la PCM la que remite para el ¿Pero cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Es el conducto que tiene que sí, sabemos el conducto, pero la pregunta concreta es ¿cuándo? Esa es la respuesta. ¿Cuándo? Dependiendo de los sectores, los informes y las posiciones técnicas y jurídicas que emitirán los sectores involucrados, como toda autógrafa. Ya la autógrafa está en el Poder Ejecutivo. Realizando precisamente el trámite. ¿Ya le entregaron al Ministerio de Justicia? El trámite que le estamos indicando. ¿Ya lo entregaron al Ministerio de Justicia? En tanto, la Presidencia y el Consejo de Ministros no eleve ese expediente, no podemos emitir opinión. Corresponde a los sectores, repito, la tramitación en primera instancia. ¿El gobierno va a denunciar el Pacto de San José? Bueno, lo que ha dicho la señora presidenta es poner a consideración de la opinión pública, de la ciudadanía, este concepto de la pena de muerte. Ante hechos tan execrables como los que hemos podido apreciar recientemente, hay por supuesto que... Pero la finalidad es justamente llegar a eso, denunciar el Pacto de San José y presentar las reformas para restablecer la pena de muerte en el caso de violadores de niños. De lo que estamos haciendo en este caso desde... Lo que ha señalado la señora presidenta es someter a consideración, a un debate que se analice y que sea una posición consensuada. No se trata de imponer un criterio. ¿Cómo calificaría la actitud de Alberto Otárola, la ex premier, de justamente revelar esta operación de la presidenta en el Congreso? Sin comentarios. ¿Por qué no quiere hacer ningún comentario? No puedo comentar sobre el dicho de otra persona. Le correspondería a esa persona desarrollar usted también puede brindar su opinión. Pero no es mi función emitir opiniones, pero tendría que ser un comentarista para poder... No necesariamente, comentar, ¿no? usted es portavoz, tiene la palabra del Ejecutivo. Le explicaba la diferencia entre portavoz y vocero, ¿no? Ahí viene una de las principales diferencias. Y sobre todo por una cuestión de transparencia también. ¿Transparencia respecto a la opinión de otra persona? Claro, porque tiene que ver justamente con este tema de la operación que no se dijo nda. No, pero usted me preguntó cuál era mi opinión sobre la opinión de otra persona. No, eso no corresponde a una vocería, ¿no? Okay. Lo que sí podría yo reiterarle, Ajá, es que, agradeciendo obviamente la invitación suya, es que como director ejecutivo del programa Jaliwarma, en mi gestión, la empresa Frigoinca nunca suscribió un contrato con el programa. Y mucho menos se me puede imputar hechos que ocurrieron posteriores a mi gestión. Una última pregunta como portavoz del gobierno. Reitero, no portavoz, vocero. Hay una diferencia. Okay, portavoz es el premier. Ya, vocero. ¿Por qué la presidenta tiene tanta animadversión a la prensa? No la tiene. No me diga que no, porque las actitudes que tiene la presidenta con la prensa sí han sido... Es un tema de percepción, digamos. No percepción de parte de algunos medios de comunicación. En algunos momentos ella ha sido dura con algunos reporteros que le han hecho preguntas incómodas. Bueno, habría que definir ahí que son preguntas incómodas, ¿no? Yo creo las que no le gusta que la presidenta. No necesariamente. Yo creo que hay que distinguir un nivel de diálogo, generar esa capacidad de comunicación. ¿No? Es que la comunicación es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Pero si no hay ida y vuelta, pues es el problema. Igual que a eso nos referimos, ¿no? De que es un proceso es que ella no quiere hablar, que es la realidad. Ella no quiere hablar. Y hay algunos ministros que tienen reacciones feas. ¿Ha visto cómo reaccionó hoy el ministro de Economía ante una reportera cusqueña? Bueno, pero yo te comento que la señora presidenta todos los días está en permanente comunicación, contacto con la ciudadanía, No, yo me estoy refiriendo a una gobernadores, entrevista. Alcaldes, señor Hinojosa, sabe muy bien a lo que me refiero. Una entrevista en la cual ella pueda absolver preguntas y repreguntas, ¿no? Sin pedir nombres a los reporteros, para que aclare diversos hechos. Ese es el tema. Mira cómo es la percepción, Carlos, porque yo creo que algo muy adecuado y grato en una comunicación es que a uno se refieran por el nombre, ¿no? Y cuando la memoria dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Ah, Carlos. Muy bien, Carlos, no te escucho. Y si no recuerdo, pero no lo hacen lo anoto. En esos modos no lo hacen. ¿Para qué otra cosa podría tomar nota del nombre de no me diga eso, periodista? pues, que hablo de las formas. Las formas dicen muchas cosas, ¿me entiende? Y ella no quiere hablar. Ella habla todos los días. Habla en conferencias, habla en discursos, pero... Eso es una forma de comunicarse. Y a la prensa también. Y no le hablaría a la prensa, le hablaría al país. El país quiere escuchar a la presidenta hablar de temas graves de los cuales ella tiene que aclarar. ¿No le parece? Eso es democrático también. Sí, claro que sí. Pero no lo hace.
¿Por qué no le aconseja que lo haga? La presidenta comunica todos los días sobre la base de los grandes objetivos de país. Bueno. O sea, aquí el tema que nos interesa como gobierno es la estabilidad macroeconómica, el crecimiento, el control de la inflación, cuáles son las perspectivas de desarrollo para el próximo año y pero qué también... país estamos dejando para las próximas generaciones. Y con datos objetivos, Carlos, más allá del apasionamiento, de un análisis de repente a corto plazo, si analizamos realmente los resultados de este gobierno en los grandes ejes, o sea, vamos a poder apreciar que estamos en un proceso de crecimiento. Disculpe, lamentablemente, yo creo que necesitaremos más tiempo para hablar de este tema, pero sí, ojalá que algún día la presidenta pueda recibir a los periodistas y hablar con toda la transparencia posible al país. Yo le agradezco mucho por su presencia, por concedernos esta entrevista en exclusiva aquí en RPP. Muchas gracias realmente y que no sea la última oportunidad, por favor, señor Freddy Hinojosa. No, gracias a ti, Carlos, con todo gusto. Muy amable por sus declaraciones. Freddy Hinojosa, vocero presidencial, estuvo con nosotros aquí en RPP, Televisión y en Prueba de Fuego. Una pausa y regresamos.